Hernán, Claudio te saluda aquí desde El Eco. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado. Por favor, te agradecemos a vos porque ayer, ni bien tuviste la información, nos la hiciste conocer respecto a las obras en la Ruta 226 y en otras rutas también, pero bueno, la Ruta 226 pasa por el medio de nuestra ciudad. Contanos, por favor, cuál es la información que tenés y después te hacemos algunas consultas. Sí, como ya hace varios meses veníamos esperando la publicación de los pliegos definitivos de las próximas licitaciones. Bueno, ya está abierta la licitación, así que bueno, estos pliegos lo que establecieron fueron las obras nuevas obligatorias y obras de reparación y refacción que las concesionarias tienen que realizar. Lo bueno fue que se incluyó la semaforización, como vos lo mencionabas, en lo que es el tramo urbano de la ciudad de Tandil y bueno, la construcción de la colectora entre Pedersen y Reforma Universitaria. Pero bueno, lo que vemos no solamente en las obras de la Ruta 226, sino en la Ruta Nacional 3 y la 205, es que se han extendido los plazos de realización de las obras y el primer año prácticamente las nuevas concesionarias no van a realizar obras de reparación, van a hacer bacheos y más cuestiones de mantenimiento que las obras obligatorias. Es decir, nosotros en Tandil convivimos hace muchísimos años con esta problemática y el plazo que le dan a la concesionaria es de 2 a 3 años para que realice semaforización, que son intervenciones mínimas, ¿no? Atento al problema que nosotros tenemos. Entonces, si bien fue positivo la inclusión de la semaforización, vemos que es muy pobre en lo que es al plazo de ejecución, no solamente con la semaforización, lo vemos con todas las obras, lo vemos principalmente con la Ruta Nacional 3, lo que es la autovía que falta completar entre Las Flores y Gorch, se iniciaría después de 6 años de tomada la concesión hasta los 9 años. Así que un poco esto ya lo sabíamos, porque desde funcionarios de Vialidad nos venían adelantando que las empresas que iban a participar de las licitaciones estaban poniendo condiciones, por eso se sacaron obras y se modificaron. Qué locura, ¿eh? Hernán, sí, antes de volver a las obras concretamente, ¿por qué no todos tienen por qué saber acerca de las licitaciones, de las empresas que participan? Podemos hacer una breve historia. El gobierno vuelve a sacar a licitación las rutas. La Ruta 226 ya está concesionada. El concesionario, por cuestiones que pasaron en el gobierno anterior, no hace nada, literalmente mantiene estructura y paga a los empleados con el peaje y no hace nada más. Entonces, el gobierno actual decidió, bueno, vencieron los plazos, volver a concesionar las rutas. El sector que involucra la Ruta 226, la 3 y alguna cosa más, ¿cuándo se licita o cuándo se licitó y cuándo las empresas tendrían ya en su poder? Porque esa fecha es clave para saber cuándo luego es que tienen que hacer las obras. Claro. Mira, a grandes rasgos, te resumo, en las últimas décadas la Argentina viene con licitaciones de las rutas nacionales. Allá yo no recuerdo bien los años, pero hace más de 10 años, por incumplimiento de las concesionarias que había en ese momento, el gobierno nacional de turno quitó las concesiones justamente por no realizar las obras obligatorias y de mantenimiento que las concesionarias tenían. En ese momento pasó a Corredores Viales, que es una empresa del Estado, que era la encargada de llevar adelante obras, y también existían las licitaciones para obras puntuales, porque de hecho eran las empresas privadas las que realizaban las nuevas construcciones de obras y bueno, puentes, bueno, todo lo que es infraestructura. Este gobierno, bueno, en el gobierno de Macri estuvieron las PPT que nunca se llegaron a efectivizar. Legalmente llevó mucho tiempo desarticular las PPT porque ya estaban en procesos, entiendo yo, avanzados de contratación, y por cuestiones de consecuencias legales llevó mucho tiempo dejar sin efecto ese sistema, que no creo que no se llegó a poner en funcionamiento de forma definitiva. Y llegamos a este nuevo gobierno nacional que con la idea o con la excusa de erradicar justamente las coimas y el desmanejo en la obra pública, ese fue el argumento que ellos han sostenido, entienden que la privatización total de lo que es la obra pública en las rutas es lo más conveniente
pero bueno, acá lo que no hay que perder el foco es que los principales afectados y los principales usuarios somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y lamentablemente el año pasado la realidad es que de todos los impuestos que se recaudan para reparación y obras nuevas en rutas nacionales, se subejecutó ese presupuesto que estaba en órbita del Ministerio de Economía, una subejecución que supera el 40%, es decir, el 40% de esos impuestos que nosotros pagamos cuando cargamos combustible, más otros impuestos destinados a las reparaciones, no fueron utilizados con ese fin, y a las claras está el estado lamentable de las rutas, que hace más de un año que no se realizan mantenimientos. Entonces vemos vuelcos sobre la Ruta 3 por los huellones que hay, y bueno, con esa política se decide privatizar todos estos corredores viales que creo que abarcan la gran mayoría de las rutas nacionales. Entonces, estos pliegos lo que vienen a hacer es establecer las condiciones de esas licitaciones, estableciendo obras nuevas y obras de reparación y dándole las pautas que las nuevas empresas van a tener que cumplir en cuanto a obras, ya sea de refacción, de mantenimiento, a lo largo de los años. Pensemos que son pliegos que van a licitaciones con un plazo mínimo de 20 años, ¿no? Y lo que vemos es que se han flexibilizado totalmente en años las obras que se tienen que realizar. Por ejemplo, en el primer año, todo lo que es el corredor atlántico no va a haber obras nuevas, con lo cual durante un año las obras, porque partamos de la base que las obras nuevas son obviamente las más costosas, entonces las empresas van a tener rentabilidad plena sin realizar las mismas. Y a su vez se eliminó lo que era rutas seguras entre Balcarce y el acceso a Napalio-Fu. Vamos a ese punto, porque después te quería molestar punto por punto. Se eliminó eso que era muy importante, teniendo en cuenta que la Ruta 226, lo sabemos, yendo para Mar del Plata, hay mucha curva, contracurva, subidas, bajadas, y agarrás un camión que va cargado y efectivamente eso implica que se arme una larga cola de vehículos livianos atrás. La ruta segura era generar una nueva vía, sobre todo cuando hay una subida, para que los camiones puedan circular por ahí y pasar los vehículos. Pero vos lo vas a poder explicitar mejor. Eso se dejó de lado, o sea, eso lo sacan. Sí, eran 64 kilómetros que, como la autovía llega hasta la ciudad de Balcarce, de Mar del Plata a Balcarce, se proyectaba que de Balcarce al acceso a Napalio-Fu hubiera rutas seguras, que como vos bien decís, en las lomas se agregaba un tercer carril y a su vez había banquinas de los dos lados asfaltadas, lo cual aumenta mucho lo que es la seguridad, porque entre una frenada introspectiva o una maniobra, uno se podía tirar a la banquina y no directamente a la tierra o al pasto. Banquinas asfaltadas como hay en la Ruta 3, si no me equivoco, claro, que más allá del deterioro, bueno, pero está ahí. Claro, eso es lo que comprendía Rutas Seguras. En estos meses tomamos conocimiento que en un momento, a pedido de las empresas, se iba a modificar lo que era Rutas Seguras y estaba la posibilidad de hacerlo sin banquinas, ¿no? Obviamente esto por el lobby de las empresas. Y terminó, justamente se eliminó directamente a Rutas Seguras, que era la obra más importante del trayecto. Ahora, las empresas hacen lobby antes inclusive de ser las adjudicatarias. Sí, justamente en la preparación de los pliegos, que son las obligaciones que van a tener que asumir. Entonces, lo lamentable de esto es... Perdón, ¿y sabés si se ha hecho lobby también desde Tandil? Porque, digo, así como las empresas estarán en contacto con quienes manejan esto, me imagino que nuestras autoridades, tanto, digo, del poder local, del poder provincial, del poder nacional, habrán tenido también la capacidad de lobby para intervenir. ¿Y qué pasó? ¿No se los escuchó o soy muy iluso? Mirá, yo creo que en las audiencias que hubo y hubo tratativas con funcionarios de Vialidad Nacional, pero esto, a ver, una visión personal mía, ¿no? Puedo estar totalmente equivocado. Esto se está manejando a altas esferas del Ministerio de Economía, que es aquí, al área que pasó todo lo que es vialidad e infraestructura. Pero te das cuenta de lo que digo, las empresas tienen poder de lobby y saben a dónde tienen que llegar. Ahora, las autoridades por lo visto no. Es cierto que estuvieron en si se quiere, en las reuniones oficiales, donde creo que las empresas no estuvieron, pero las empresas saben por dónde ir. Sí, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Y esto no estoy justificando a nadie, nosotros sabés que siempre hemos sido muy críticos en todos los aspectos. Es verdad, por eso valoramos mucho tu palabra. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros tenemos contacto directo con ingenieros de Vialidad Nacional, que son funcionarios hace muchísimos años en Vialidad Nacional, y ellos tienen los informes técnicos que justamente
establecían las obras que había que realizar y la urgencia de las obras, no solamente acá en Tandil, sino lo de rutas seguras, y esto dicho por ellos mismos, no pudieron hacer nada, es decir, no escuchan a los organismos técnicos. Claramente acá el lobby que puede llegar a tener una empresa multinacional, nacionales, son empresas grandísimas. Yo creo que, a ver, si la decisión política es esa, de escuchar a las empresas y no a las necesidades de la gente, a ver, todos los días vemos noticias de camiones que vuelcan, colectivos que vuelcan por mal estado de la infraestructura. Y si entendemos que hay subejecución del presupuesto para mantenimiento y reparación de rutas del año pasado, y esto está, a ver, son estudios realizados por organismos que trabajan en seguridad vial hace décadas, está a las claras que es una decisión política no escuchar las necesidades de la gente. Las víctimas las seguimos poniendo los ciudadanos de la Argentina, lamentablemente. En vez de seguir modelos como países de Europa que ya están mucho más avanzados en lo que es seguridad vial, de tener una política justamente de prevención, acá lo que se está pensando es en un negocio, porque claramente dilatar lo que es la autovía de la Ruta Nacional 3, que es la ruta más importante que va hacia el sur, que deben ser un poco más de 40 kilómetros, creo que une Gorch con Las Flores aproximadamente, una autovía recién que se terminaría en mejor de los casos de acá 10 años, es una locura. Es una locura porque el tránsito está, y aparte también tenemos que tener presente que una de las políticas que este nuevo gobierno nacional había establecido sobre la privatización o estas concesiones, era que el gobierno nacional no iba a poner un solo peso, que solamente se iba a mantener con el peaje y que las grandes empresas que utilizaban la ruta eran los que iban a tener que realizar las rutas. Esto era la propuesta de campaña, que era una locura. Pensemos a ver si las canteras de la ciudad de Tandil van a poner plata para reparar una ruta, ¿no? Entonces, con el curso se tomó la decisión de las licitaciones, pero como era inviable el mantenimiento de la infraestructura vial solamente con el peaje, la modificación de los pliegos, ya en la primera licitación de la etapa 1, incluye subsidios del Estado. Entonces nos quedamos con un discurso que termina siendo vacío y con necesidades de la gente que lamentablemente se dilatan en el tiempo y ojalá se cumplan, ¿no? Porque ojalá en algún momento mejore todo, que es lo que queremos. Pero lo que vemos con estos pliegos, que lo que se está asegurando justamente la rentabilidad de las empresas, ¿no? Pateando para adelante las obras más importantes de infraestructura. O sea, te estaba escuchando con mucha atención y te iba a decir en algún momento, cuando vos estabas hablando, bueno, el gobierno no mintió, pero en realidad sí, porque vos estás diciendo que ya, digamos, se prevén, no sé si la palabra es subsidio, pero que el gobierno baje algún tipo de dinero a las empresas que ganen las licitaciones. Sí, eso se vio en la etapa 1, la modificación definitiva en los pliegos, y yo no tengo los importes, pero en ese momento se publicaron en los medios, obviamente pasó desapercibido, porque obviamente se dice blanco y después se termina siendo un gris oscuro, ¿no? En los hechos, ¿no? Pero, a ver, y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que pasa es que si vos venís a destruir todo, pues nosotros, ¿qué es lo que queremos del gobierno nacional de turno? Que en vez de destruir Vialidad Nacional, que en vez de destruir la Agencia de Seguridad Vial Nacional, que fue lo que intentaron hacer, es que sea una administración sana. Obviamente todos estamos en contra de la corrupción y de lo que puede haber pasado, pero lo que nosotros queremos, tanto del intendente, el gobernador o el presidente, para eso está el Poder Ejecutivo, para administrar, no para entregar el patrimonio, ¿no? Y más con las rutas que nosotros utilizamos a diario, lamentablemente. Entonces, en vez de destruir y dividir a la sociedad, lo que hay que hacer es construir y administrar, pero de una forma sana. Obviamente todos condenamos la corrupción, porque la corrupción esconde muertes. A ver, otro ejemplo, mira, y con esto creo que más claro de esto, es el desprecio de estos pliegos licitatorios. Vos bien sabés, mi hermano Leandro falleció en el 2016 en lo que es la travesía urbana de la Ruta 3 en la ciudad de Cañuelas. Para ubicar a la audiencia, esa espantosa zona donde doblamos hacia la izquierda los tandilenses en el famoso castillo de Cañuelas, lugar que parece una aberración del tránsito, no un lugar donde se debería circular. Perdón, claro. Dicho esto, vas a hablar de la variante. Exactamente. Pensemos que la Ruta Nacional 3 a 60 kilómetros de la capital federal, para tomar una noción de lo que es este tramito, que son pocos kilómetros, son 10 kilómetros, 9 kilómetros. Bueno, en el 2018, con las PPT, se inició la obra de la variante de Cañuelas,
quiera esquivar todo ese trayecto, uno va por autovía hacia Buenos Aires, donde se termina la autovía, van a ver que hay un puente que está en construcción y una ruta que lo que hace es dejar afuera la ciudad de Cañuelas, que nosotros lo que pedíamos acá con la ruta 226, dejar afuera la ciudad de la ruta, y conectaba con ya el acceso sur a la ciudad de Buenos Aires. Se esquivaba, se dejaba de lado todo lo que es la urbanización. Ese trayecto que la mitad ya está hecho, el asfalto, hay falta construir unos puentes con la ruta que cruza, se le da a la empresa 3 años para terminar de construir esos 9 kilómetros. Y estamos hablando de una obra fundamental. ¿Cuál es la cantidad de personas y de vehículos de gran porte que transitan por esa ruta, ¿no? Y pensemos que es una obra indispensable a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. De la Ruta 3, Hernán, es el lugar de mayor caudal de vehículos. Sí, y son incontables la cantidad de víctimas en ese trayecto. Entonces, que le den 3 años para terminar esa obra, claramente, a ver, el que lo hizo, y no estoy desconociendo la calidad profesional de los ingenieros de Vialidad Nacional que la tienen. Lo que pasa es que cuando la decisión política desoye esos consejos, informes técnicos de décadas, que es una obra que ya estaba planeada hace muchísimo tiempo, por eso nosotros alertamos por esto, porque aparte, una vez que estas concesiones se otorguen, y un poco va la pregunta que vos me hacías, que supuestamente el cierre de las licitaciones es en febrero del 2026, o la apertura de sobres será, una vez que se otorgue esa concesión, estamos hablando de 20 años, ¿no? Y por contrato, es decir, ya después, si necesitamos obras urgentes, tendrá que ser Vialidad la que la realice, pero bueno, el negocio la va a terminar haciendo otra. Ojalá que estemos confundidos y todo salga bien, pero la verdad que ya con la extensión de los plazos y la eliminación de obras necesarias, ya eso te da un parámetro para quién está hecha la licitación, ¿no? Sí, lamentablemente es lo que se ve. Hablemos de algo, entre comillas, bueno, si se quiere, para Tandil, que han colocado, también se van a tomar sus años, pero han colocado la realización de una colectora que está faltando, que si no me equivoco, que va de Pedersen hasta el acceso al campus universitario. Sí, tengo entendido que ese pedido ya hace muchísimo tiempo lo venía realizando el municipio. Es verdad. La creación de esa colectora. Nosotros, lo único que hemos intervenido de ahí es en pintar 2 estrellas en esa zona, justamente de 2 fallecidos tandilenses, y creo que sí, en este contexto, que vamos a tener que esperar varios años para la semaforización, obviamente la realización de la colectora también. El plazo estimado son máximo 3 años, va a aumentar lo que es la seguridad, porque todos los vecinos que circulen desde ese sector de la ciudad y quieran atravesar la ruta, pues en ese momento lo que van a tomar es como hacen todos, obviamente, tomar la colectora y no salir directamente a la ruta con el riesgo que eso conlleva. Así que nosotros lo que aspiramos es que el informe, porque una vez que se otorgue la licitación, va a ser la concesionaria la que tenga que realizar el proyecto ejecutivo para la semaforización, ¿no? Y la semaforización tiene que ser aprobada después, ese proyecto, por Vialidad Nacional. Entonces, lo que esperamos es que se urbanice de una vez por todas, ¿no? Y que la ruta, en vez de ser una barrera infranqueable, con riesgos para todos los tandilenses, obviamente se una con una semaforización y con cruces seguros, que nosotros simplemente en ese sentido trabajamos por la semaforización, porque es lo que había propuesto Vialidad Nacional hace más de 3 años, y un poco trabajamos en eso porque es la solución que han dado en todo el país, primero con urbanizaciones progresivas y luego trasladando la ruta fuera de las ciudades. Hernán, estamos hablando con Hernán Mancilla de Estrellas Amarillas. Creí escuchar que el municipio es el que tiene que hacer el proyecto de semaforización y luego pasarlo a Vialidad. No, son las empresas concesionarias. Es decir, la empresa que tome la concesión de este corredor va a ser la que haga el proyecto ejecutivo de cómo semaforizar y en qué forma, ¿no? En qué lugares. Ese proyecto que presente la empresa tiene que ser aprobado por Vialidad. Está claro. ¿Y ahí tendrá alguna injerencia el municipio? Porque en definitiva
la semaforización que va a incluir calles transversales que corten la ruta, bueno, a ver, tiene que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. ¿Vos sabés si el municipio podrá tener intervención en esos proyectos? Sí, sería lo lógico. Nosotros en la audiencia sería lo lógico que hagan reuniones con el municipio, ¿no? Como ya veníamos teniendo reuniones con el municipio, con Vialidad Nacional sobre este tema, y de hecho hay un expediente administrativo en Vialidad Nacional que nosotros lo citamos en la última audiencia que se realizó en Monte, que se tome como antecedente, que era lo que había propuesto el ingeniero Felicia en cuanto a lo que es la semaforización del tramo urbano, ¿no? Con aperturas laterales de calles. Entonces, todo esto para dar más seguridad vial a los tandilenses, eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? El tránsito pesado, pasante, se tendrá que adaptar como se está adaptando de a poco con el tema de la señalización de las rotondas, pero acá lo que tenemos que buscar es que de una vez por todas la ciudad quede unida y no separada, ¿no? Porque acá lo que tenemos en Tandil, lo ajeno a la ciudad de Tandil, es una ruta nacional en medio de la ciudad. La ruta nacional se tiene que compartir en una gran avenida que nos sirva de circulación, pero con seguridad para todos, ¿no? Totalmente. Cualquier gran avenida que tenemos en Junín, hay infinidad de lugares en donde se han urbanizado. Nos cansamos de citar ejemplos en todo este tiempo. Sí, tal cual. Hernán, lo último, si hablamos de 3 años para la colectora entre Pedersen y Reforma Universitaria, sería colectora norte, 3 años, iríamos para el año 28-29. Y los semáforos, recordanos la semaforización, ¿cuál es el plazo? Mira, la construcción de la colectora y la semaforización se le otorgó el similar plazo en el segundo y tercer año de la concesión. Una vez que se otorga la concesión, el primer año no se va a hacer nada, el segundo año, en los dos casos, se estableció un avance del 10% en el primer semestre y del 20 y 30% para el segundo semestre. Es decir, se terminaría el segundo año con el 30% o el 40% de avance y en el tercer año la finalización. Y el último caso que te menciono, que no se ha contemplado, salvo que en algún lado adicional, pero bueno, la concesionaria no lo va a realizar, lo que es la ruta 226 entre Azul y Olavarría, tenemos lo que es la rotonda, el acceso a Sierras Vallas, que sí. Es un cruce peligrosísimo con muchísimas víctimas viales, que hace muchos años se inició una obra de un puente que cruza por arriba porque el transporte de camiones es muy grande, toda en esa zona. Bueno, esa obra ni siquiera fue contemplada para finalizar, es una obra que ya estaba iniciada y tampoco fue contemplada en los pliegos, así que estamos a la buena de Dios de que Vialidad se digne a hacerlo o quedará ahí esa obra sin terminar. Te hago 2 o 3 preguntas muy puntuales. ¿Leíste algo respecto a la rotonda de la 3 y la 30? Que hace 2 años está, ni siquiera en construcción, ahora está abandonada. ¿En alguna parte se hace referencia a ese lugar o eso entra dentro de los 10 años de la autovía de la Ruta 3? Mirá, en el pliego anterior estaba previsto lo que era la construcción de esa rotonda. Déjame que ver, justo estaba mirando los pliegos. No, sin apuro. Sí, está contemplado. Estoy mirando la... Después lo mandamos. Obviamente es un sector que el tandilense usa mucho y es una barbaridad lo que dejaron ahí. Pero después lo mandás tranquilo, Hernán, ningún problema. Bueno, mirarlo bien. Y la otra que me quedaba era, 10 años tardaría la autopista, ¿no? de la Ruta 3, promesa que viene haciéndose hace muchos años. Sin embargo, se ve trabajando extremadamente lenta, inclusive los sábados y domingos, se ve trabajando gente. Ese remanente de gente que quedó trabajando para la autovía de la Ruta 3, ¿sabés de qué se trata? ¿Si es algo que quedó de la concesión anterior? ¿Tenés idea, no? No, vos te referís al tramo entre Monte y Gorch. Exactamente. Claro, no, es que teóricamente lo que yo sabía hasta hace un par de meses era que Vialidad Nacional iba a asumir la finalización de esa obra, pero lo desconozco si, porque ¿qué pasa? Vialidad Nacional saca licitaciones continuamente, hay un portal, el Estado Nacional con todas las licitaciones,
y puede ser que se hagan licitaciones puntuales para ir avanzando en las obras, pero ya esa información no la tengo. No, no importa. Dios quiera, porque la verdad que a ese ritmo igual ese tramo lo van a terminar, sí, en 10 años, calculo yo. Pero eso es Vialidad que sigue trabajando entonces. Claro, yo desconozco porque ¿qué pasa? Cuando asume este gobierno lo que hace es paralizar la obra pública. Exacto. Pero eso despacito siguió. Claro, con muy poco personal, pero bueno, es lamentable porque ni siquiera en ese aspecto se piensa en el dinero ya invertido, porque lo más caro de construir en una ruta es la preparación del suelo. Correcto. Que se hace previa a lo que es el asfalto, la colocación del asfalto en caliente. Preparación que se va deteriorando. Exactamente, exactamente. Entonces vimos todos los que transitamos por la Ruta 3, todo lo que se había avanzado, a medida, cada 2 o 3 meses yo por lo menos viajaba y observaba, es plata tirada a la basura, ¿no? Porque muchísimo trabajo de lo que va por debajo de la ruta, que es lo que le da justamente la durabilidad a la ruta, totalmente deteriorado por el abandono de las obras. Entonces, es muy complejo. Sí, sí. Bueno, Hernán, te hemos molestado más de lo que esperábamos, pero sos una de las personas que más conoce y que más se ha interiorizado por estas cuestiones, cosa que te agradecemos. Mira, humildemente lo hago en nombre de Tandil también. Digo, sos una de las personas que más conoce de este tema, así que gracias y te vamos a volver a molestar. Bueno, gracias a ustedes siempre por estar informando. Un abrazo enorme. Hernán Mancilla, uno de los integrantes de Estrellas Amarillas. Estrellas Amarillas es una asociación que pone efectivamente señales de estrellas amarillas donde ha fallecido alguna persona en la vía pública. Como el mismo Hernán contaba, hace ya varios años, ahí en la zona de Cañuelas, en esa zona donde ya no deberíamos transitar porque debería haber una variante, bueno, ahí falleció en un accidente de tránsito el hermano de Hernán. Y a partir de ese momento, la familia Mancilla, Carlos, su papá, Hernán, otros integrantes se pusieron a trabajar muy fuerte en esto que es Estrellas Amarillas.